cuando me consultan si, bueno, el año pasado, una norma para el blockchain. La primera respuesta es neutralidad tecnológica. ¿Qué querés hacer con el blockchain? ¿A qué lo vas a aplicar? Porque ahí sí, como dice Isabel, ahí sí, cuando yo voy a analizar un proyecto puntual, voy a necesitar saber si necesito alguna adecuación legal para que pueda funcionar en este nuevo marco, y la compañera decía, bueno, capaz que tenemos que dejar de poner el Estado civil. Y bueno, o también puede pasar que tengamos que hacer otro tipo de consideración, como lo tuvo que hacer los registros públicos, que tuvo que modificar la norma para emitir certificados registrales 7x24 y dejó de ser la firma del registrador para ser la firma del registro persona jurídica. Y ahí hubo que hacer un cambio normativo para poder incorporar la tecnología y que la tecnología realmente nos diera un plus, sin perder seguridad jurídica. Entonces, frente a un proyecto concreto, nosotros tenemos que saber qué cosas, bueno, necesitamos una modificación legal que puede ir desde ese rango, de decir, bueno, elimino determinado dato porque no es útil, porque bueno, el Estado civil depende para qué, no para el caso de identificación, pero en otro caso determinados datos pueden ser que sean excesivos, si yo los considero desde el punto de vista del objetivo o la finalidad para que la voy a usar. Y bueno, capaz que ahí sí necesito modificar la regulación de fondo del negocio o de el proceso que yo voy a aplicar. Y ahí sí. Y volviendo a lo que decía Harari, o sea, no solamente para nosotros esto es relevante desde el punto de vista de hago una ley o no hago una ley. Es relevante porque, bueno, tengo que analizar todos estos aspectos. Llegado el caso, vienen a su estudio y les dicen, bueno, estamos pensando hacer un proyecto de blockchain para un sistema de fintech. Muy bien, y ahí tenemos que ver en qué marco público-privado, en qué condiciones, vamos a tener que estudiar toda la normativa banco centralista, vamos a tener que ver todo lo que pasa en derecho comparado con el tema fintech, vamos a tener que ver todos estos puntos que yo les voy a dar hoy, y vamos a tener que hacer el acuerdo marco, porque el acuerdo marco no lo van a hacer los ingenieros, lo vamos a hacer nosotros. Ahí es donde nosotros nos tenemos que involucrar. Ahí es donde nosotros tenemos que tener claras las tecnologías. Tenemos que tener claras las tecnologías emergentes para saber qué derecho le podemos aplicar, qué cosas podemos modificar y qué cosas no. Decir, bueno, y esto lo podemos cambiar, porque desde el punto de vista jurídico yo no pierdo seguridad. Y después, bueno, en los smart contracts lo mismo. Ver qué cosas regular o cómo regularlos. ¿Qué cosas puedo tener? ¿Qué cosas va a tener que programar? Pasa, otro ejemplo clásico es el Legislation as a Code. Legislation as a Code es la posibilidad de transformar una norma, una ley en código, que está súper de moda. Entonces, estamos en la misma. Tengo que trabajar con el ingeniero para decirle, bueno, cuáles serían, después el ingeniero lo llevará a código, pero cuáles son las condiciones, cuáles son los presupuestos y las consecuencias y sus combinaciones y sus efectos legales, bueno, eso lo va a tener que definir el profesional de derecho. En estos casos, necesariamente tenemos sí o sí un trabajo interdisciplinario. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Queja? Propiedad intelectual. Bueno, acá tenemos también desde dos puntos de vista. Desde los derechos que se tienen respecto a la información que se suba al blockchain, que va a estar replicada en todos lados, o sea que ya voy a tener copias de esa información que suba en todos los nodos, con lo cual esas copias de principio van a ser reproducciones autorizadas, ¿verdad? Porque evidentemente si formo parte de la cadena y si estoy subiendo esa información protegida por
la propiedad intelectual, lo estoy autorizando. Eso en primer lugar. Pero por otro lado, se ha hablado de que la blockchain podría ser un buen sistema de registro de derechos de autor, ¿no? O de registro de marcas, y podría serlo. La verdad que con toda la problemática, sobre todo a nivel de patentes y de marcas a nivel internacional, una blockchain internacional en un registro de marcas, en un registro de patentes, creo que podría ser sumamente útil. ¿Por qué? Porque vieron que el tema, las búsquedas de patentes, por ejemplo, son mortales a nivel internacional. Lo que demora hacer una búsqueda sobre patentes son tiempos importantes. Y si yo lo tuviera todo esto cargado en una blockchain, sería muy sencillo, ¿no? Con los costos de almacenamiento, ¿no? Porque estaría hablando de una enorme base de datos. Sí, sí. Vieron que todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Siempre frente a un determinado proyecto, siempre se nos van a plantear temas que, bueno, que vamos a tener que resolver. En materia de propiedad intelectual también teníamos el tema de que si estamos en un proyecto de blockchain a nivel estatal, como les decía, tenemos que pensar en el código abierto, en que esa cadena de bloques la voy a hacer en un software de código abierto, a no ser que pueda fundamentar que pueda necesitar un software propietario. Las pruebas de concepto que se han hecho hasta ahora se han hecho en código abierto. El código que se venía estudiando y que se probaban distintas aplicaciones se hacen en código abierto. Firma electrónica, valor probatorio de los documentos electrónicos. Firma electrónica porque yo tengo que definir qué tipo de firma voy a usar, qué tipo de criptografía voy a usar en la blockchain. Y va a depender de la blockchain que tenga si voy a usar un certificado común o un certificado reconocido. Si voy a exigir una firma electrónica avanzada o no. Y si tengo una blockchain privada en la cual yo me tenga que autenticar fehacientemente, y sí, voy a usar una firma electrónica avanzada. Y si tengo una blockchain pública, ni siquiera voy a usar firma porque va a ser anónimo. O sea, ahí tengo toda la gama de posibilidades en cuanto a la identificación. Y el valor probatorio de los documentos electrónicos. Resulta que ahora le voy a presentar al juez un documento electrónico que está en una cadena de blockchain. Y tengo el bloque de blockchain, tengo el bloque de la cadena para presentarle al juez. Qué problema, ¿no? Yo también, ¿sabes? Yo también. Bueno, esto también es todo un tema. ¿Cómo lo vamos a presentar? ¿Cómo lo vamos a copiar de la cadena? ¿Le vamos a dar acceso al juez al nodo para que lo pueda ver? ¿Cómo le vamos a dar acceso a la contraparte? Son temas que también los tenemos que cuestionar.